Bienvenidos nuevamente, en este video hablaremos sobre la línea balanceada. Para empezar, vamos a ir hablando de algunos conceptos básicos para luego llegar a una definición que sea mejor comprendida. El cable más común que usamos en una señal balanceada está compuesto por tres conductores como vemos, a los que llamaremos fase, también identificada con el signo positivo o hot, contrafase, identificada con el signo negativo o cold, y por último el slave, que en muchos casos aparece como ground, aunque es más correcta la palabra slave, que hace referencia también esto a la malla que tiene este cable. La calidad de estos siempre es importante, no solo por la durabilidad del mismo, sino que también por el apantallado, si los cables están trenzados o no internamente, cosa que ya hablaremos de esto más adelante. La identificación de los colores usados en un cable, tanto para la fase o la contrafase, que por lo general en este caso hacemos uso del sentido común. Si recuerdan, recién dijimos que la fase era hot, por lo tanto, el color que lo representaría es un color más vivo, un color como el rojo, que es uno de los más comunes, que también lo podemos identificar como el más caliente, por decirlo de alguna manera. Y en la contrafase, que era cold, si recuerdan, un color más neutro, como puede ser el blanco. En algunos casos también nos podemos encontrar como colores como el bordó para la fase, e inclusive a veces el celeste, cosa que no está en esta gráfica, o también el celeste, cuando está cruzado cuando está acompañado con el rojo, va a ser lo que sería la contrafase, o el negro, entre otros. Puede haber varios cables diferentes. Cabe aclarar que no existe una normativa internacional sobre los colores y es por eso que hablo del sentido común. Ahora vemos el conector más empleado para la línea balanceada, como es el bien llamado XLR3, o también popularmente llamado Canon, y esto se debe a que el señor que vemos en pantalla inventó este mismo conector y es por eso que se lo conoce por el nombre de su apellido. Ahora, en esta otra imagen podemos identificar a cada uno como hembra y al otro como macho, como estamos viendo también. Estos conectores están compuestos por cuatro partes por lo general, como lo es la estructura, un protector y aprietacable, la parte donde soldamos y usamos de conexión y la rosca que cierra la ficha. Otra cosa a identificar es el número de pines que figuran en los mismos conectores. Esto es fundamental para un armado y funcionamiento. En este caso de los XLR3, y decimos 3 dado que tiene 3 conectores, existen también otros, por ejemplo, como los XLR5 que se usan para consolas de MX o el XLR7 que se usa para alimentar un micrófono valvular. En este caso podemos ver como el pin 1, sea en el conector hembra o en el macho, siempre será el slave, o sea, la malla de nuestro cable. El pin 2 debe ir siempre la fase y en el pin 3 la contrafase. Acá es importante lo que antes dijimos con respecto a los colores de los cables, dado que si respetamos siempre los colores, podemos identificar mucho más rápido un problema. Otro conector es uno que venimos hablando desde otros videos, al que llamamos conector TRS, al que definimos de esta manera como tip, ring y slave. Pero cuando hablamos de línea balanceada y hacemos uso de este conector, los contactos que posee se nomenclarían como fase, contrafase y slave. También podemos ver que las partes que lo integran son similares en función a las del XLR3. Algo que pueden tener a mano en su celular es una herramienta como esta app, aunque hay muchas que se las puede buscar como Pinout y en otras donde figura como pastillaje, como es esta del ejemplo. Estas aplicaciones tienen la posibilidad de brindarnos por decirle, un mapeo o un croquis de cómo iría soldado cada tipo de conector. En este caso podemos ver las XLR o las TRS para líneas balanceadas. Y también esta misma aplicación se la voy a dejar acá
en la descripción para que si se las quieren descargar se las puedan descargar y son gratuitas. Los conectores los podemos encontrar como frontales o en L, como también pensados para chasis como es la imagen que estamos viendo. Otra cuestión importante es presionar como se indica en la imagen en los conectores de tipo XLR. Esto es importante para no dañar la misma ficha. Sumergiéndonos en lo que sería la parte un poco más física de cómo funciona una señal balanceada, vamos a empezar con identificar a lo que sería una onda sinusoidal, como la que estamos viendo en este momento. Esta es una representación de una onda de audio y generalmente la estamos representando en modo ideal o simplificado, por decirlo de alguna manera. Esta onda cuenta con una amplitud que identificamos por lo general con la letra A y un periodo identificado con la letra T. Si ejemplificamos la amplitud y la identificamos como más 1 y menos 1, entendiendo que el eje cartesiano que se ve como la línea negra es donde el valor sería igual a 0, podemos desarrollar lo siguiente: que nuestra fase es la que vemos en la imagen y que nuestra contrafase será lo contrario a esta misma. Noten que la figura cambió su simetría con respecto a la línea negra, que es nuestro eje. Entonces, si evaluamos ambas figuras en la sección que se muestran en los puntos identificados como P y Q, en donde el valor que tenemos en P en la fase es de 1 positivo y el valor que tenemos en Q de la contrafase es de 1 negativo, y teniendo en cuenta que los amplificadores diferenciales, como pueden ser una consola, cuando reciben ambas señales hacen una resta de ambas. Por lo cual, para este ejemplo, si restamos ambos valores y usando un poco de matemática muy básica, donde menos por menos es más, el valor total es de 2 positivo. Como vemos, se produce una amplificación de las señales a las que llamamos señal útil, y que esta señal la podemos conocer como de modo diferencial. La señal útil es la que proviene de micrófonos, cajas directas, equipos balanceados, pedales, guitarras o cualquier dispositivo que tenga una salida balanceada. Esta señal es la que queremos conservar de manera más limpia posible. Y acá es donde viene lo importante de lo que es en sí una línea balanceada. Porque existe otro tipo de señal que conocemos como la de modo común. Estas son producidas, por ejemplo, por inducciones de transformadores o señales RF como las radios, en donde también la malla de nuestro cable ayuda a rechazar estos ruidos no deseados en nuestra línea. Esto ocurre por un fenómeno físico que no indagaremos en profundidad, que se llama jaula de Faraday. Lo que sí tenemos que entender es que cuando un ruido se induce en nuestra fase, también lo hace de manera igual en nuestra contrafase. Entonces, si vemos este ejemplo, podemos notar lo antes dicho, en donde identificamos el ruido como R y podemos notar que ambos valores, tanto en la fase como en la contrafase, son positivos. Cuando llegan estos a un amplificador diferencial o a nuestra consola, para ser más simple, la misma se encarga, como en el ejemplo anterior, de restar ambos, y el resultado de R menos R en este caso es 0. Como esto, podemos decir que se eliminaría el ruido, interferencia o cualquier otra señal no deseada que se indujo en nuestra línea. Al principio del video, cuando hablamos de calidades de cables y de la importancia del trenzado de estos, es acá la explicación del por qué es mejor uno que sí esté trenzado. Si tenemos una fuente de ruido, cualquiera sea, al tener un cable no trenzado, o sea, de menor calidad, existe una pequeña diferencia entre la fase y la contrafase, que al llegar las señales a un amplificador diferencial, la consola restará ambas señales, y la pequeña diferencia que existe en esta inducción de la fase y la contrafase será imposible de retirar y tendremos un canal con ruido. Cuando el cable que usamos es de mejor calidad y la fase está trenzada, como vemos con la contrafase, podemos ver que los conductores están recibiendo más uniformemente cualquiera de los ruidos que se les pueden inducir.
Y de esta manera, cuando se hace la resta, el valor estará en valores por decirlo, absolutos, cercanos a cero. Aunque este 0, 0 no es un valor generalmente ideal, siempre existe un ínfimo ruido que puede llegar a ingresar. Ahora, si conjugamos ambas señales, como la útil y la de modo común, o, como habíamos dicho, la de modo diferencial o la de modo común, vemos que ambas, tanto en la fase y la contrafase, se le sumó el ruido. Si analizamos en la misma zona, en el punto P de la fase y en el punto Q de la contrafase, podemos ver que el valor en la fase es de 1 más R y el de la contrafase es de menos 1 más R. Si hacemos la resta correspondiente, podemos ver que las R se nos anulan y las señales terminan siendo aplicadas y recibidas sin ruido alguno. Ahora sí estamos en condiciones de poder definir todo esto, en donde podemos decir: la línea balanceada es una forma de transportar una señal de audio mediante tres conductores de manera que en la entrada del amplificador diferencial se cancele el modo común y que amplifique el modo diferencial. Entonces, más allá de los cables que usamos desde las fuentes de audio que enviamos, nos vamos a encontrar con múltiples líneas como son las pacheras, los splitters y los stage rack digital, perdón mi inglés, o conocidos por la marca Yamaha como Rios. Y de estos últimos no vamos a indagar demasiado, dado que es una digitalización de la línea, entonces ya escapa de lo que estamos hablando. A las pacheras las podemos encontrar de diversos tamaños, en donde las clasificaremos según el uso. Están las de uso general o las remotas. Cualquiera de estas pueden actuar de ambas formas de acuerdo a los requerimientos y al entorno en el que estemos trabajando. Perdón, se me fue la seriedad. Donde por lo general están compuestas las líneas de envíos o out y las líneas de canales o input. Otra cosa interesante es la correcta conexión de una Y, que no es más que una línea balanceada que tiene una salida y dos entradas o una entrada y dos salidas, según se requiera. Con esto podemos identificar a un splitter, que no es más, en términos generales, que una conjunción de muchas Y, aunque estos tienen otra tecnología y que es diferente y es mejor, superior, de mejor calidad. Ahora podemos hablar de un conector muy útil que es el multipin, en donde podemos también tener conexiones frontales macho y hembra y conexiones para chasis. Un ejemplo de la utilidad que tienen estos conectores es poder usarlos en pacheras, donde nos dan una gran utilidad de dejar lo que sería la lata o pachera arriba de una tarima con todos los micrófonos conectados, como ser de una batería, luego de una prueba de sonido y al momento del rearmado de la misma, conectar solamente un cable para cablear todos esos micrófonos que va a tener esa batería. Acá se ejemplifica lo que se indicó como pacheras remotas, que pueden ser tanto cableadas mediante mangueras integradas o con una pachera multipin, en donde podemos ver que para este caso existen tres pacheras remotas, en este ejemplo, ¿no? La primera se encuentra en la zona de la batería, la segunda en la zona de teclados y bajo, la tercera en zona de frente y algunos casos, como es en el caso de este micrófono que usaría este equipo de guitarra, podía ir directo al splitter o a donde sea necesario, aunque siempre es conveniente usar las mangueras dado que tienen mejor resistencia y es más confiable. En la línea balanceada nos podemos encontrar con algunos problemas. En este ejemplo vemos una línea funcionando correctamente, donde vemos el búmetro ahí a la derecha abajo con una buena señal, siempre suponiendo que la misma está enchufada a algún dispositivo, por supuesto, ¿no? No como el caso de la imagen, es más ejemplificadora de lo que sigue. Ahora, viendo que si se interrumpe la fase, la misma seguirá funcionando, pero como vemos el búmetro baja. Esto quiere decir que hay sonido,
pero no es el correcto. Esto también sucedería de manera igual si el corte se produce en la contrafase. Ahora, si analizamos lo que hablamos con respecto a la señal de modo común, vemos que al no existir continuidad en alguna de estas, ya sea en la fase o en la contrafase, es posible que exista ruido que no podemos retirar de alguna manera, dado que perdemos el balanceo de la línea. En estos otros casos, cuando deja de haber continuidad de la fase y la contrafase simultáneamente, definitivamente no tendríamos sonido. Como también si deja de haber continuidad en el slave o lo que sería la malla de nuestro cable. Es importante diferenciar los materiales con los que trabajamos. En esta imagen vemos los conectores que, si están correctamente armados, mantendrían la línea balanceada funcionando correctamente, como también el uso de un adaptador correcto. Pero esto es importante saber, que ahora el caso que estamos viendo se pierde el balanceo. Esto ocurre cuando se hace uso de cables de XLR a TS. Ojo, TS, no TRS. El TS tiene dos conectores. O adaptadores como el que vemos a la derecha, que sería lo mismo. Bueno, hasta acá el video de hoy. Quería agradecerle a Damián Elmer, un amigo, un hermano que lo molesté para hacerle algunas consultas y sacarme algunas dudas sobre algunos conceptos. Bueno, espero que les haya sido útil este video y ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse, pónganle el dedo arriba, comenten y compartan. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.